Hola, estamos en Informática 1, estamos en la unidad 2. Ahora vamos para el tema 2.3. Acabamos de hablar de algoritmos, del planteamiento de algoritmos como solución a problemas. Vamos a hablar ahora de los diagramas de flujo, que es el lenguaje gráfico con el que vamos a empezar a representar los algoritmos. Retomemos el ejemplo con el que veníamos. Estábamos hablando de un algoritmo que calcule el número de meses que hay entre los años A y B y planteamos el algoritmo que ven ustedes en la diapositiva. Capturar los valores de A y B, hacer la resta, hacer la multiplicación y mostrar el resultado. Vamos a identificar en este proceso, ahí tenemos los mismos 4 pasos, pero vamos a identificar que el primero y el cuarto paso son pasos que pertenecen a un mismo tipo de operación, que es recibir y entregar datos. Este es un tipo de operación en los algoritmos, entonces los vamos a marcar, a etiquetar, digamos, con la figura geométrica que ustedes ven aquí. Esto es un paralelogramo. Listo. Para ambos pasos del algoritmo. Entonces vamos a utilizar siempre el paralelogramo para indicar acciones, pasos donde se reciben datos o se entregan resultados. Los otros dos pasos, el paso 2 y 3, los vamos a encerrar en un rectángulo. El rectángulo representa un proceso, ¿listo? Donde estamos procesando datos mediante operaciones matemáticas. Y vamos a utilizar las flechas para indicar la secuencia de las instrucciones, ¿cierto? Es necesario hacer el paso 1 antes de hacer el paso 2. Esta flecha nos indica entonces la dependencia entre esos pasos. Lo mismo que esta otra flecha que nos dice que primero tenemos que ejecutar este proceso antes de mostrar el valor de la variable mons, por obvias razones. Y si lo llevamos ya a una representación más limpia en diagramas de flujo, obtenemos lo que ustedes ven en la diapositiva. Miren que tenemos algo muy similar al lado derecho de lo que tenemos al lado izquierdo. Hemos agregado, sin embargo, un par de elementos nuevos. Tenemos un primer elemento con una elipse o un rectángulo redondeadito que dice Start y tenemos otro al final que dice Finish. Entonces vamos a marcar siempre el inicio y el final de los algoritmos con esas dos etiquetas. Tenemos, miren ustedes, en el primer paso, capturar los valores de A, tenemos el paralelogramo, pero vamos a utilizar la palabra read, que quiere decir leer. Es la acción de leer información, como que el computador está leyendo una información que está afuera, en el mundo externo, para guardarla en los lugares de memoria indicados por la variable A y la variable B. Entonces vamos a usar esa palabra read para expresar esa acción. Y luego en el bloque de proceso tenemos que asignar years, la operación B menos A. Entonces vamos a expresarlo ya de una forma más matemática, algorítmica realmente, más precisa, en el que decimos la variable years, vamos a utilizar esta flechita para indicar la acción de que el resultado de la operación B menos A va a ir a el lugar de la memoria indicado por la variable years. Con la instrucción siguiente tenemos pues lo mismo, a la variable months vamos a asignar el resultado de la operación years por 12. Y así como utilizamos la palabra read para capturar los datos de entrada, vamos a utilizar la palabra print para mostrar un resultado. En este caso, el valor de la variable months. Listo.
Hablemos entonces de otro ejemplo para seguir ilustrando el uso de los diagramas de flujo como representación de los algoritmos. Dice aquí entonces que escriba un algoritmo para calcular el área de un rectángulo dada la longitud de sus lados. Entonces, este es otro ejemplo que ya habíamos mirado. Hagámonos las preguntas. ¿Cuáles son los datos de entrada? Entonces, longitud de sus lados, de los lados del rectángulo. Habíamos visto uno para el triángulo, ahora vamos a hacerlo para el rectángulo. ¿Cuáles son los datos de salida? Pues simplemente el área del rectángulo. Vamos a definir entonces unas variables para poder expresar el algoritmo con unos nombres específicos, digamos, cortos. Entonces vamos a decir width, en inglés, que es el ancho, height, que es el alto del rectángulo, y la variable area para el área del rectángulo. ¿Cuál es el proceso que debemos seguir? Pues muy sencillo, multiplicar el ancho por el alto. Pero lo importante aquí, el problema pues es trivial, es que nos acostumbremos a la representación en diagramas de flujo. ¿Cómo representaríamos la solución a este problema en un diagrama de flujo? Entonces, miren que debemos poner siempre, iniciar con el bloquecito de start. Vamos luego a capturar el valor de width y el valor de height, que son los datos de entrada. Vamos después a tener un proceso, en un bloquecito de proceso, un rectángulo, en el que vamos a hacer la multiplicación de width por height y ese resultado lo vamos a llevar a almacenar en la variable área. Y por último vamos a tener la instrucción de imprimir o print el valor de la variable área. Listo, y con eso termina el algoritmo. Como dato anecdótico les cuento que la instrucción print se utiliza porque anteriormente los computadores no tenían pantalla en los años 60 y 70 y lo que tenían era impresoras, entonces los resultados siempre se imprimían en un papel para poderlos observar. Hoy en día en los lenguajes, cuando decimos print, en los lenguajes de programación queremos decir es poner en la pantalla el valor de una variable o un mensaje literal.